Imagina sostener una brújula en tu mano, observar cómo la aguja gira lentamente hasta señalar el norte y, de repente verla, perder el control. La aguja empieza a moverse sin sentido. Gira en círculos, se detiene en direcciones imposibles o simplemente se queda temblando como si estuviera confundida durante siglos. La brújula ha sido una de las herramientas más confiables para orientarse en el planeta. Exploradores, navegantes, científicos y aventureros han dependido de ella para encontrar su camino en océanos, selvas, desiertos y montaña. Pero existen lugares en la Tierra donde este pequeño instrumento deja de comportarse como debería. Lugares donde el magnetismo parece volverse extraño, impredecible o incluso inexistente. Sitios que han generado historias, teorías, misterio y en algunos casos, miedo. Hoy vamos a explorar algunos de esos lugares donde las brújulas dejan de funcionar como esperamos. Zonas del planeta que desafían lo que creemos saber sobre el campo magnético de la Tierra. Antes de adentrarnos en estos sitios fascinantes, vale la pena entender brevemente por qué funciona una brújula en primer lugar. Nuestro planeta actúa como un enorme imán gigante. En su núcleo, compuesto principalmente de hierro y níquel fundidos, se generan corrientes eléctricas que producen el campo magnético terrestre. Este campo magnético rodea al planeta y se extiende miles de kilómetros hacia el espacio, protegiéndonos incluso del viento solar. La aguja de una brújula es un pequeño imán que se alinea con ese campo magnético, apuntando aproximadamente hacia el norte magnético. Pero aunque parezca algo estable y constante, el campo magnético de la Tierra no es perfecto ni uniforme. Tiene variaciones, anomalías y zonas donde su comportamiento puede volverse extraño. Uno de los lugares más famosos relacionados con brújulas que se comportan de manera extraña es el legendario Triángulo de las Bermudas, una región del océano Atlántico situada aproximadamente entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico durante décadas. Este lugar ha sido protagonista de historias sobre barcos desaparecidos, aviones que nunca llegaron a su destino y equipos de navegación que dejaron de funcionar sin explicación aparente. Algunos relatos de pilotos y marineros aseguran que, al atravesar ciertas zonas del Triángulo de las Bermudas, las brújulas comienzan a girar sin control o apuntan en direcciones erráticas. Aunque muchas de estas historias han sido exageradas con el tiempo, sí es cierto que en esta región existe una particularidad geográfica interesante. Es uno de los pocos lugares del planeta donde el norte magnético y el norte geográfico han coincidido en ciertos momentos de la historia. Esto puede generar confusión en sistemas de navegación que no estén calibrados correctamente. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del planeta donde el magnetismo se comporta de forma peculiar. Existe una región mucho más grande y científicamente documentada, conocida como la anomalía magnética del Atlántico Suraneste. Enorme área se extiende desde América del Sur hasta el sur del océano Atlántico y se caracteriza por tener un campo magnético significativamente más débil que en otras partes del planeta. En esta zona, incluso los satélites que orbitan la Tierra deben tomar precauciones especiales, porque el debilitamiento del campo magnético permite que partículas energéticas del espacio se acerquen más a la superficie terrestre. Esto puede afectar instrumentos electrónicos, sistemas de navegación e incluso provocar fallos temporales en dispositivos sensibles. Aunque las brújulas siguen funcionando en esta región, su comportamiento puede presentar pequeñas variaciones que, para los navegantes antiguos, podrían haber resultado desconcertantes. Otro lugar fascinante, donde las brújulas pueden comportarse de forma extraña, se encuentra en Rusia, en una región conocida como el Valle de la Muerte en Yakutia. Este sitio remoto ha sido rodeado de historias durante décadas. Algunos exploradores y aventureros que se han adentrado en esta zona aseguran que sus brújulas comenzaron a fallar o a indicar direcciones inconsistentes. También se han reportado extrañas estructuras metálicas
parcialmente enterradas en el suelo. Aunque muchos científicos creen que estas historias forman parte de leyendas locales, que han sido exageradas con el tiempo. Aún así, Yakusha es una región rica en minerales metálicos y grandes depósitos de hierro o magnetita pueden interferir con instrumentos magnéticos. En Estados Unidos existe otro lugar curioso conocido como la zona de misterio de Oregón. En este sitio turístico, algunos visitantes aseguran que las brújulas se comportan de manera extraña y que la gravedad parece actuar de forma inusual, aunque muchas de estas atracciones están diseñadas para crear ilusiones ópticas y efectos psicológicos. También es cierto que el subsuelo de algunas regiones contiene minerales capaces de alterar levemente el comportamiento de instrumentos magnéticos. Si viajamos hasta Canadá, encontramos áreas del escudo canadiense, donde enormes depósitos de hierro pueden generar anomalías magnéticas locales. Los geólogos suelen utilizar estas variaciones precisamente para detectar y localizar biotiara en estas zonas. Una brújula puede desviarse varios grados respecto a su orientación habitual, lo cual puede resultar problemático si alguien depende exclusivamente de ella para orientarse, pero quizá uno de los lugares más extremos en términos de comportamiento de las brújulas se encuentra cerca de los polos de la Tierra, en las regiones cercanas al Polo Norte y al Polo Sur magnético. El campo magnético se vuelve casi vertical. Esto significa que la aguja de una brújula no tiene una dirección horizontal clara a la cual alinearse, lo que provoca que pierda precisión. Los exploradores polares han tenido que usar métodos alternativos de navegación, como la observación del Sol, las estrellas o sistemas GPS modernos, porque las brújulas tradicionales se vuelven poco confiables. Todo esto nos recuerda algo fascinante. Aunque vivimos en un planeta que parece estable y predecible, en realidad está lleno de fenómenos invisibles que influyen en nuestra vida diaria. El campo magnético de la Tierra cambia constantemente. Se debilita en algunas zonas, se fortalece en otras y, a lo largo de millones de años, incluso ha invertido sus polos magnéticos varias veces. Esto significa que el norte magnético se ha convertido en sur magnético en repetidas ocasiones a lo largo de la historia geológica del planeta. Aún así, las historias sobre brújulas que dejan de funcionar continúan, capturando nuestra imaginación, tal vez porque simbolizan algo profundo a nuestra necesidad de orientación. Desde los antiguos navegantes hasta los exploradores modernos, la brújula ha representado seguridad, dirección y certeza. Cuando ese pequeño instrumento deja de funcionar, sentimos que algo fundamental del orden del mundo se rompe. Y es precisamente esa sensación de misterio la que ha alimentado tantas leyendas a lo largo del tiempo. Si este tipo de temas te apasiona, si te gusta explorar los misterios del planeta, la ciencia detrás de los fenómenos extraños y los lugares que desafían nuestra comprensión del mundo, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. De esa manera, no te perderás ninguno de los próximos contenidos, donde seguiremos explorando historias fascinantes de nuestro planeta y del universo, porque lo cierto es que todavía hay muchos lugares donde las brújulas parecen comportarse de forma inexplicable. Algunos tienen explicaciones científicas claras relacionadas con minerales, magnetismo o geología. Otros siguen siendo objeto de debate, exploración y curiosidad. Y uno de los lugares más intrigante cuando se habla de brújulas que pierden el rumbo se encuentra en el Océano Índico, en una región cercana a la isla de Socotra. Algunos navegantes han reportado durante décadas ligeras irregularidades en instrumentos de navegación magnética cuando atraviesan ciertas áreas cercanas a esta isla.
Aunque la ciencia moderna explica la mayoría de estas variaciones por diferencias en el campo magnético terrestre o por depósitos minerales en el fondo oceánico. Durante estas anomalías alimentaron historias entre marineros que aseguraban navegar por mares donde la brújula se volvía loca. Para los antiguos navegantes, que dependían completamente de estos instrumentos, cualquier desviación representaba un peligro real. Una pequeña variación en el rumbo podía significar perder tierra firme durante días o incluso semanas. Otro caso interesante se encuentra en África, en ciertas regiones ricas en hierro y magnetita, en lugares donde el subsuelo contiene grandes cantidades de minerales magnéticos. La aguja de una brújula puede verse influenciada por esos depósitos naturales. En estos casos, la brújula no deja de funcionar exactamente, pero sí puede desviarse de forma considerable. Para alguien que no conoce la causa, esto puede parecer un fenómeno inexplicable. De hecho, los geólogos utilizan este principio para estudiar el subsuelo terrestre. Mediante mediciones precisas del magnetismo local, pueden detectar la presencia de minerales ocultos bajo la superficie. En Australia también existen áreas donde se han detectado anomalías magnéticas significativas. Algunas regiones del interior del continente presentan variaciones en el campo magnético que pueden alterar ligeramente los instrumentos de orientación. Aunque para los sistemas modernos de navegación esto no representa un problema grave, para los exploradores del siglo XIX y principios del XX, estas desviaciones podían generar confusión durante largas expediciones en territorios prácticamente inexplorados. Pero quizás uno de los fenómenos más fascinantes relacionados con las brújulas no ocurre en un lugar fijo del planeta, sino que está en constante movimiento. El polo norte magnético no permanece en el mismo lugar. De hecho, se desplaza cada año. Durante siglos, se movió lentamente por el Ártico canadiense, pero en las últimas décadas ha comenzado a desplazarse mucho más rápido en dirección a Siberia. Este movimiento puede afectar ligeramente las lecturas de navegación en todo el planeta, lo que obliga a actualizar constantemente los mapas magnéticos utilizados por aviación, navegación marítima y sistemas de posicionamiento. Este cambio continuo nos recuerda que el campo magnético de la Tierra es un sistema dinámico, no es algo estático ni permanente. Se genera en el interior del planeta, en un océano de metal fundido que se mueve constantemente a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Ese movimiento crea corrientes eléctricas gigantescas que produce el campo magnético global. Pero debido a que el interior de la Tierra está en constante cambio, el campo magnético también cambia a lo largo de millones de años. Incluso ha ocurrido algo todavía más sorprendente: las inversiones magnéticas. Durante una inversión geomagnética, el norte y el sur magnéticos intercambian posiciones. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso que puede durar miles de años, durante los cuales el campo magnético se debilita y se vuelve más irregular. En esos periodos, es posible que las brújulas se comporten de maneras mucho más impredecibles en distintas partes del planeta. Algunos científicos creen que actualmente estamos observando señales de debilitamiento en ciertas zonas del campo magnético, especialmente en la región del Atlántico Sur, aunque esto no significa necesariamente que una inversión sea inminente. Si demuestra que el sistema magnético terrestre es mucho más complejo de lo que solemos imaginar. También existen lugares donde el misterio de las brújulas tiene explicaciones completamente diferentes. En algunas montañas volcánicas, por ejemplo,
La lava solidificada puede contener minerales magnetizados que influyen en el comportamiento de las brújulas. Cuando la lava se enfría, los minerales de hierro en su interior pueden alinearse con el campo magnético existente en ese momento. Si miles de años después el campo magnético cambia, esas rocas conservan su magnetización original, lo que puede generar pequeñas anomalías magnéticas locales. Este fenómeno ha permitido a los científicos estudiar la historia del campo magnético terrestre, analizando rocas volcánicas antiguas. Los investigadores han descubierto pruebas de numerosas inversiones magnéticas que ocurrieron hace millones de años. Cada capa de roca actúa como una especie de registro geológico del magnetismo del planeta en el momento en que se formó, pero más allá de la ciencia, los lugares donde las brújulas dejan de comportarse de forma normal continúan despertando la imaginación humana. A lo largo de la historia, muchas culturas han interpretado estos fenómenos como señales sobrenaturales. Algunas leyendas hablaban de portales hacia otros mundos, de fuerzas invisibles o incluso de energías desconocidas que afectaban los instrumentos humanos. Aunque hoy entendemos mucho mejor la mayoría de estos fenómenos, el misterio sigue teniendo un poderoso atractivo. Tal vez porque nos recuerda que nuestro planeta todavía guarda secretos. A pesar de toda la tecnología moderna, aún estamos descubriendo nuevos detalles sobre cómo funciona la Tierra y sobre los complejos sistemas que la mantienen en equilibrio. Y lo más interesante es que incluso algo tan pequeño como una brújula puede revelar esos secretos. Ese simple instrumento, compuesto por una aguja magnetizada flotando sobre un eje, es capaz de mostrarnos las fuerzas invisibles que rodean nuestro planeta. Fuerzas que no podemos ver, pero que están presentes todo el tiempo. Así que la próxima vez que veas una brújula apuntando tranquilamente hacia el norte, recuerda que esa pequeña aguja está respondiendo a un gigantesco sistema magnético que envuelve toda la Tierra. Un sistema dinámico, cambiante y lleno de complejidad. Y también recuerda que existen lugares en nuestro planeta donde ese sistema se comporta de manera tan peculiar que incluso los instrumentos más confiables pueden perder el rumbo. Porque la Tierra, aunque la conocemos desde hace miles de años, sigue siendo un mundo lleno de misterios, esperando ser explorados. Y si te gustan este tipo de historias, donde la ciencia se mezcla con los enigmas del planeta, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en muchos más viajes a través de los lugares más extraños, fascinantes y sorprendentes de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.